Bueno, y para profundizar y analizar qué es lo que está ocurriendo en el estado de Sinaloa en medio de este contexto de violencia y más de 500 días han transcurrido desde que inició esta narcoguerra. Agradecemos esta noche el tiempo y la conversación a José Luis Montenegro. Él es escritor especializado en cobertura noticiosa en temas de seguridad y crimen organizado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido José Luis. Pues ya más de 500 días de esta narcoguerra en este contexto ahora que involucra a la minería. En días anteriores tú escribiste un reportaje en la revista Proceso en el que mencionas que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional ya tiene identificado este modus operandi y por qué grupos delictivos estarían interesados particularmente en la minería. Hola Alejandra, hola Alex, gracias por la invitación aquí a tu espacio. Es correcto lo que bien refieren, la Sedena identificó en 2020 al menos a líderes de los Chapitos, recordemos esta decisión criminal del cártel de Sinaloa, una región que hoy controlan esta zona de desaparición de los mineros, me refiero a esta área de Concordia. Hay informes de inteligencia, insisto, y las noticias no son buenas porque el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador supo de las tropelías del cártel de Sinaloa en al menos 2 viajes a Concordia y a Mazatlán y no hicieron absolutamente nada. Inclusive el exsecretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también tuvo conocimiento de qué, quiénes y cómo operaban en esta zona sinaloense y no hicieron absolutamente nada. Recordar que Concordia es una zona bastante turbia, bastante interesante para los grupos del crimen organizado. Es una zona donde operan personajes que ya han sido identificados, como Óscar Luciano Martínez Larios, el Casco, su hermano, Gabriel Nicolás Martínez Larios, el Gavito, e inclusive ambos ya serían catalogados como los responsables de un esquema de extorsiones y secuestros, al menos, insisto, desde el año 2020 y hasta antes del asesinato que ustedes reportaron aquí de manera puntual de Óscar Noé Medina González, el Pano, en la Ciudad de México, lo vimos el 21 de diciembre del 2025. El Gavito y el Casco le reportaban también a este personaje, a Óscar Noé Medina González e inclusive a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Es una zona, insisto, en la que han operado históricamente estos grupos del cártel de Sinaloa vía extorsiones. En el caso de la minera Vizsla Silver, estamos hablando de 10 trabajadores mineros que fueron privados de su libertad el pasado 23 de enero en Concordia. A esta empresa le habían pedido que para que operara de manera tranquila o en una aparente tranquilidad, vamos a decirlo así, dieran por lo menos 200,000 pesos mensuales como cuota al crimen organizado. Es interesante ver cómo la delincuencia organizada, Alejandra, ha crecido a niveles insospechados y también han diversificado la forma en que encuentran ganancias a través del lucro a no solo los ciudadanos vía cobro de piso, sino también a empresas transnacionales como estas mineras, en este caso canadiense. José Luis, es obvio que, pues bueno, el dinero de estas extorsiones les sirve como flujo, es parte de la productividad delincuencial, pero también el hecho de ejercer este control o esta fuerza sobre empresas les permite además ganar terreno, permíteme así decirlo, cobertura frente al grupo rival. También tendrían ese interés y por eso también la importancia de esta diversificación de delitos? Totalmente, lo dices muy bien, Alex, porque el recrudecimiento de esta violencia que se generó, recordemos, desde el pasado 9 de septiembre del 2024, estamos hablando de un año y medio por lo menos de guerra entre la Chapiza y la Naguiza, lideradas en este caso por Iván Archibaldo Guzmán Salazar el Chapito e Ismael Zambaz y Kairos el Mallito Flaco, pues ha orillado a estos grupos, en este caso al primero, a los Chapitos, a exigir, como bien decía, la mitad de la producción de la mina para liberar el pago de algunos de sus lugartenientes. Es decir, los grupos del crimen organizado ocupan estas rentas extractivas, extractivistas por medio de la extorsión a las mineras para pagar a sus propios sicarios e inclusive a comprar más arsenal. La compañía Vizsla Silver evidentemente se rehusó a llevar a cabo este acuerdo que refería de los 200,000 pesos mensuales, pero hay que también apuntar en libros como México a cielo abierto, La guerra del litio y El agua o la vida de un compañero periodista, gran investigador Jesús Lemus Barajas,
ha documentado cómo las propias mineras también han contratado los servicios de sicarios para proteger sus minas de otros grupos rivales. Es decir, también hay una beta de investigación bastante profunda de cómo históricamente las mineras se han visto involucradas e inclusive forzadas a contratar a los propios sicarios Ah. para tener un mayor control de la zona. Inclusive, documentado en estos 3 libros que acabo de mencionar, las empresas mineras, la mayoría canadienses, no digo que Vizsla Silver, pero otras tantas sí, documentadas en estos libros, han podido traer vía diplomática, vía maleta diplomática, armas de uso exclusivo del ejército para estos propios cárteles que defiendan los territorios de estas empresas transnacionales. Es interesante, pues, el manejo Sí. de estas industrias que muy poco pues, se habla, ¿no?, allá afuera en medios de comunicación tradicionales. José Luis, y esto solamente es reflejo y muestra en realidad la debilidad y la incapacidad del Estado en temas de seguridad, que no nada más llega a empresas de diferentes ramos, de diferentes sectores, turistas, como el caso de Carlos Emilio, los 5 jóvenes que viajaron desde el Estado de México, el tema de las fosas clandestinas, es decir, se trata de una zona de nuestro país, no solamente un estado, una zona que está realmente cooptada por el crimen organizado y además en un momento de rivalidad entre grupos. Es correcto y vale la pena mencionar que todo esto que refieres se desata precisamente por esta guerra entre Chapos y Mayos. La propia entidad de Sinaloa ha vivido hundida, sumergida bajo el yugo de la violencia incesante de estos grupos del crimen organizado. Hoy sabemos que se desata por una lucha por saber quién se va a quedar con la marca Sinaloa, pero es increíble que uno empiece a documentar, que hable con gente de Escuinapa, del Rosario, de esta zona de los Mochis, en Concordia, en Mazatlán, en Culiacán, y la gente te diga, nosotros ya lo sabíamos desde hace por lo menos 10 o 20 años. Es decir, han vivido en el peor grado de la violencia, Alejandra, que es el silencio, donde nada se puede mover sin el aval y sin la venia del crimen organizado. José Luis, hablabas tú de lo que pasó en la administración anterior, la de Andrés Manuel López Obrador, el conocimiento que se tuvo al más alto nivel, inclusive en el despacho presidencial, en la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y la decisión de no actuar conforme a derecho. ¿Qué está pasando en este momento? Porque desde el inicio de esta guerra entre los mayos y los chapos, la malliza y la chapiza, se ha desplegado un operativo de seguridad gruesísimo, se nos ofrecen nuevos elementos, nuevas estrategias y las cosas no cambian. Es una lucha fallida, es una lucha difícil, es que ¿ante qué estamos en esta lucha en contra del crimen organizado? Desde mi punto de vista como especialista en estos temas de seguridad, Alex, me gustaría decir que es una guerra fallida porque solamente hay capturas, hay operativos en los que se descabeza, vamos a decirlo así vulgarmente, a una organización criminal y nunca se debilita o se elimina o erradica la estructura financiera de esta organización. Es decir, vemos que año con año se captura a un Chapo Guzmán, entregan a un Mayo Zambada, de repente caen personajes como Caro Quintero o el Z40, el Z42, pero vemos que las organizaciones criminales han podido modificar su propia estructura orgánica, vamos a decirlo así, porque se acoplan a los sistemas políticos mexicanos, sea cual sea el partido político en el poder. Es decir, ya saben ellos que el modus operandi criminal es el mismo: corromper, corromper y corromper. Saben que con dinero se permite el tráfico de drogas, con dinero lo vimos, se permite el tráfico ilegal de combustible o el huachicol, con dinero se permite el tráfico de migrantes, con dinero se permite la compra de voluntades políticas y se financian campañas políticas también en México. Es decir, estamos frente a un Estado fallido que no quiere hacerse cargo del combate contra las drogas, contra el narcotráfico en específico, contra la delincuencia organizada, porque no está dispuesto a pagar el precio de debilitar las estructuras financieras, porque ya se mimetizó tanto el crimen organizado con la clase política que es difícil distinguir quién es quién. En estos informes que referías del 17 de octubre del 2020, la Sedena ya había hecho un panorama y una problemática delictiva en el estado de Sinaloa, es decir, ya había puesto sobre el mapa cómo operan grupos en la zona sur, en la zona norte, a lo largo y ancho de este estado sinaloense,
cuando el entonces presidente López Obrador visitaba Concordia o Mazatlán, le decían en un documento que se le presentaba a él de manera impresa o a su teléfono celular cuáles eran los pormenores que iban a suscitarse o que podrían suscitarse en las visitas de Estado, es decir, si había grupos subversivos, si había alguna manifestación, le daban un panorama de riesgo e inclusive, insisto, un campo delictivo donde nombraban y mapeaban a los principales actores criminales de la zona. No se ha querido actuar, no los han capturado. Lo mismo ocurrió con César Alejandro Sepúlveda Arellano, el Botox, donde también hice públicas fichas informativas del Centro Nacional de Inteligencia, donde decían que este hombre en Michoacán operaba desde hace por lo menos igual 6 años. ¿Y qué tiene que suceder para que los capturen? Pues que ocurran este tipo de actos tan lamentables como lo que bien refería Alejandra: secuestro de turistas, asesinato de menores de edad, que los confunden o los hacen ver como punteros o informantes de cárteles. Es decir, tiene que pasar una tragedia como el asesinato de Carlos Manso, el asesinato de Bernardo Bravo, este líder limonero, Sí. para que las autoridades se pongan atentos. Me parece lamentable y me parece que es una lucha todavía cuesta arriba. Y ni así, quizá los resultados han reflejado que realmente estén atentos o preocupados o atendiendo el tema de violencia e inseguridad extrema que vive nuestro país. Respecto a la situación de turistas, pues este fin de semana se llevó a cabo el carnaval allá en Mazatlán. Ahí vimos a familias buscadoras con sus pancartas haciéndose notar en medio de esta fiesta. El gobernador Rubén Rocha lo entrevistan y pues dice que él no sabe de esta situación, que la situación está controlada, que el plan Sinaloa está funcionando. ¿Qué hay de los turistas que visitan el estado cuando ocurrió lo de este joven, lo de los turistas? Pues hubo muchas recomendaciones, por lo menos en los medios de comunicación, incluso para no visitar el estado. ¿Qué particularmente cuál es la situación? ¿Qué es lo que tú conoces? Creo que históricamente el carnaval de Mazatlán pues se ha caracterizado, valga la redundancia, por ser un evento familiar, ser un evento de fiesta, y vemos que lo mancha, ¿no? Lo tizna estos hechos tan lamentables del secuestro de turistas del Estado de México que pues iban a visitar este puerto tan bello. Yo me he declarado un acérrimo y un gran amante de este estado que lo tiene todo, tiene los mejores platillos en cuestión de mar, ¿no? De mariscos. Tiene una belleza exuberante de paisajes, las mejores playas, el clima envidiable, gente bastante cálida e insisto, lo hace ver toda esta horda de delincuentes, todos estos grupos del crimen organizado como si fuera una tierra sin ley. Mencionabas el caso de Rubén Rocha Moya, que no sabe absolutamente nada, y ese es quizás un lastre que también le va a pesar a Morena en el futuro, haber permitido la permanencia de este hombre, gobernador del estado, que a todas luces no ha podido dar resultados y que cuando le increpan, para él es más fácil decir que no sabe nada, como aquella vez que le preguntaron que qué opinaba de esta captura Jalisco. del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, y él dijo: si no sé nada de Sinaloa, si no sé lo de Sinaloa, menos sé lo de Jalisco. Eso lo retrata de cuerpo entero. Lamentable que Mazatlán esté viviendo esta situación y aceptable, criticable, lo que quieran, que las propias familias salgan a marchar con violencia o sin violencia para exigir justicia. Creo que estamos, insisto, frente a una indignación nacional nuevamente. Ahora, José Luis, la permanencia de Rocha Moya no es casual. Recordarás inclusive en la peor crisis de su figura, después del secuestro, entrega, captura, lo que sea, de El Mayo, de la información que se vertió en torno a Cuen y las declaraciones del asesinato de Cuen y las declaraciones en torno a esos hechos, pues el gobierno federal acudió casi de manera inmediata a arroparlo y han insistido en que el gobernador Rubén Rocha Moya es prácticamente alguien impoluto. Entonces, ¿qué hay detrás también de este apoyo y qué hay también detrás de la necesidad de mantenerlo a pesar de los costos políticos? Lo hemos visto, creo que van a cerrar filas en torno a estos personajes incómodos, siniestros, que han también avalado el crecimiento de las bandas del crimen organizado en el país. Rubén Rocha Moya es un gran culpable de lo que ha sucedido en el Estado, un personaje que no ha podido
tomar las riendas de esta entidad ni garantizar la paz y la justicia social para los sinaloenses. Creo que es una deuda pendiente. Habla más su operatividad como parte de estas redes criminales a las que presuntamente él estuvo integrado, es decir, al tráfico ilegal de combustible, el huachicol, vía Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y también vía Sergio Carmona, este empresario finado, conocido como el rey del huachicol, y a su vez con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quienes estos personajes habrían supuestamente financiado campañas políticas de Morena y que llegaran en 2018 al poder con una fuerza avasalladora. Creo que Rubén Rocha Moya es el síntoma de ese político inoperante, ese político inútil que permanece en el poder solamente por ese cobijo que le ha dado el partido que parece también hegemónico ya en este país. Precisamente sobre eso, el jueves 26 de febrero vas a presentar junto con Ricardo Ravelo la cuarta transformación del crimen organizado. Sí, Alejandra, los invito a que el próximo jueves 26 de febrero, en el marco de la Feria del Libro del Palacio de Minería, esta gran feria de las letras, Ricardo Ravelo, Jesús Lemus Barajas y un servidor estaremos presentando esta obra, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, 26 de febrero, insisto, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Sotero Prieto, en el Palacio de Minería. Allí, inclusive, hablando de Rochamoya, pues exhibimos esta serie de complicidades que tuvo en torno a la entrega del Mayo Zambada y también del secuestro de Héctor Melesio Cuen, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hay un pasaje muy interesante con audios reveladores que ya dimos a conocer hace un par de meses y que vamos a estar precisamente en este día para recordar todas las tropelías del cártel de Sinaloa y cómo a través de los años el crimen organizado pues se ha convertido en un fiel socio del Estado mexicano. José Luis, querido, siempre agradecidos con la generosidad tuya, el compartir con nosotros tu conocimiento, el resultado de tus investigaciones. Ahí estaremos al pendiente de esta presentación. Enhorabuena y siempre, siempre gracias, no solamente como colegas, sino como mexicanos, por la valentía de tu trabajo. Eso es lo que marca la diferencia en una realidad como la que estamos viviendo. Les mando un gran abrazo, Alejandra. Alejandro, gracias por siempre brindarme este espacio y a la orden para cualquier otra investigación en el futuro. Gracias. Mucho gusto, José Luis. Gracias a ti. Buenas noches.